Bienvenidos a Vivencias. Hoy nos adentraremos un poco en una historia que heló la sangre de los habitantes de Celaya en un día que se conocería como el Domingo Negro. El estruendo de la pirotecnia descontrolada, las llamas que consumían todo a su paso. ¿Qué sucedió aquella fatídica mañana? ¿Qué historias de terror se esconden detrás de las explosiones y el humo? Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, donde la realidad se vuelve más aterradora que cualquier ficción. Prepárate para escuchar un poco de historia y un audio escalofriante. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 28º capítulo de horror. A 26 años del Domingo Negro, el recuerdo y el dolor de las explosiones aún persiste. El 26 de septiembre se cumplieron 26 años del fatídico Domingo Negro, día en que al menos 72 personas fallecieron y otros 350 quedaron severamente lesionados. Hace 26 años ocurrió una de las mayores tragedias que han sucedido en Celaya, las explosiones de aquel fatídico Domingo Negro en el que murieron 72 personas y más de 350 resultaron lesionadas. Para muchos es un día inadvertido, pero para otros es recordar una de las mayores tragedias que han ocurrido en Celaya y la negligencia de las autoridades de aquel momento. 4 toneladas de pirotecnia almacenada en la barrotera Celaya explotaron en una bodega ubicada en la calle Antonio Plaza, casi esquina con Felipe Ángeles. Ahí, alrededor de las 10 de la mañana de aquel 26 de septiembre de 1999. Primero vino una explosión, luego una segunda que fue la más fuerte y que a más personas sin vida dejó, y hasta una tercera, y se habla de una cuarta explosión. Aquel día todo era desastre en la zona. Había heridos y fallecidos por doquier, además de los incalculables daños materiales, pero más morales. Las cifras oficiales marcan 72 personas fallecidas y 350 lesionados, aunque a decir del obispo de ese entonces, Jesús Humberto Velázquez Garay, él asegura que vio más de 100 cuerpos calcinados. Los familiares de personas fallecidas concuerdan que fueron más las personas que murieron, ya que los anfiteatros habilitados habían decenas de cuerpos. Las explosiones del Domingo Negro es uno de los episodios en la historia de Celaya que más duelen. Actualmente, en el sitio donde ocurrió la tragedia, en la calle Antonio Plaza, está instalado el negocio Desechables y Botanas Lupita, el cual cierra cada año durante algunos minutos a la hora que ocurrieron las explosiones en 1999 y respecta el acto religioso y rezo que ahí se realiza para recordar a los caídos. Las investigaciones concluyeron que la tragedia ocurrió por el almacenamiento ilegal de 4 toneladas de pólvora y fuegos artificiales. Pero a pesar de que fueron decenas de afectados y que entre los lesionados había viudas y huérfanos que buscaban justicia en contra de los responsables, solo hubo una persona sancionada, la dueña de la barrotera Celaya, Angélica Vargas Bocanegra. A ella se le condenó a 10 años y 4 meses de prisión. Los cumplió en 2018 y quedó libre. No hubo reparación del daño a los afectados luego de agotarse las instancias legales, tanto en lo penal como en lo civil. El también dueño del negocio y esposo de Angélica, Ignacio Ojeda, falleció en el lugar. La batalla legal terminó en noviembre del 2017, cuando falleció Florencio López Ojeda, líder de los afectados. Tras la tragedia se estableció la veda de juguetería pirotécnica, pero que poco respetan, ya que todos los días se escucha el estronadero de cohetes en varias partes de la ciudad. Desafortunadamente, la tragedia de 1999 cada vez ha quedado más en el olvido de las personas y de las propias autoridades. Ahora aquí un poco de las vivencias de los celayenses. Estuve ahí, Erum Celaya, ayudé gente
El desastre nos ganó. Fueron muchos lesionados, todo un caos. Gracias a todos los que sumaron esfuerzos, todos los que ayudaron, con raites a hospitales, comida, agua, cobijas, los taxistas que no cobraron, a toda la sociedad que se unió en esta desgracia y a los hermanos caídos en su cumplimiento del deber y por su eterno descanso de las víctimas, los abrazo a la distancia. Escucho esto y aún me hace llorar. Mi mamá compraba los pañales de mi niña en ese local de pañales. Ese domingo le tocaba ir a comprar. Ella siempre iba en las mañanas cuando abrían, pero ese domingo se fue temprano con mi abuelita al rancho y no fue a comprar. Es muy triste lo que pasó con tanta gente que perdió la vida. Ese día yo marcaba y no había líneas de teléfono, estaban todas ocupadas, pero mi mamá y mi hija ya estaban en el rancho, gracias a Dios. Mi papá fue policía 30 años y le tocó trabajar en la explosión, y él nos platica que sacaban cuerpos de casi todos lados. Le tocó cargarlos para llevarlos a la deportiva. Nos cuenta cómo los pusieron en el gimnasio para que los reconocieran, pero había muchos, no solo 70. Él recuerda a una embarazada que estaba toda quemada, que fue la que más le impactó. Cómo perdió compañeros ese día y tanta destrucción en un Celaya tan tranquilo en esos años que nunca olvidará. Tantas cosas que esconde el gobierno que nunca nos dirán la verdad. Mi mamá y yo íbamos a comprar temprano el mandado y el transporte nos dejó en el mercado porque no había paso para la central. Ella se regresó y yo iba al tianguis de los domingos pensando que era algo leve. Pero al llegar al bulevar la piel se erizaba de ver cómo las patrullas llevaban los cuerpos como si fueran costales, la enorme columna de humo negro, personas corriendo ensangrentadas, todos corriendo con sus hijos en brazos, el seguro lleno de personas mutiladas, todos corriendo porque llegaban heridos y también muchas personas que nos unimos a donar sangre y muchas que apoyaron llevando comida. Todos dieron su mejor apoyo ese triste día. Ese día cuenta mi papá que iba para allá, pero algo lo hizo regresarse con refunfuños y todo. Se regresó por algo que olvidó y volvió a tomar camino para aquel lugar. Comenta que a unas cuantas calles escuchó el primer tronido y decidió orillarse en el carro y prendió la radio para saber si algo se comentaba. Luego escuchó el segundo estruendo y más fuerte. En eso las radiodifusoras empezaron a hablar sobre lo que había sucedido, pero pidiendo que no se acercaran, pues había heridos y cuerpos tirados por la segunda explosión, debido a que la gente fue a curiosear. Bien dicen que cuando te toque regresarte de donde estabas es por algo. Cuando pase un accidente o algún evento catastrófico, primero debe uno ponerse a salvo, en vez de ir y menos sin consentimiento de lo que está pasando. Y por último, no hemos aprendido la lección. Se sigue usando pólvora como si nada. Muchos niños truenan cohetes y ni siquiera están bajo supervisión de un adulto. Qué triste lo vivido, pero es más triste no aprender de nuestros errores. Cada domingo visitaba a mi abuelita, pero ese día mi hermana de 8 y yo de 9 años no queríamos ir, y de tanta insistencia mi mamá se enojó. Total, que nos dieron casi las 10, lo cual para mi mamá ya era tarde, porque almorzábamos en Apaseo con mi abuelita entre las 10 y 10:30. Cuando empezamos a escuchar por la radio las explosiones, relatan la primera y se escucha la segunda y una tercera. Si hubiéramos obedecido, no estaríamos aquí mis papás y nosotras. Mi marido, que en paz descanse, ahí anduvo. Nos dejó a mis hijos chiquitos y a mí en casa de mi suegra y se fue a ayudarles a sacar gente después de que todo terminó. Llegó y su vida ya no fue la misma. Recuerdo que despertaba sobresaltado y decía: «Chaparrita, mucha gente sin brazos, sin piernas, desmembrados, niños chiquitos, mucha gente muerta. No sé por qué pasan estas cosas». Yo le dije: «Tú tonto que fuiste, no hubiera sido». Pero bueno, él quería ayudar.
Ese día tiré su ropa y zapatos llenos de sangre. Papá Dios lo tenga en su tanta gloria y a tanta gente inocente. En ese entonces yo tenía 5 años. Recuerdo que ese domingo íbamos a ir a la deportiva. Vivíamos en las Insurgentes y a lo lejos se veía la nube negra. Después de ver eso ya nos salimos y de cierta forma estuvo bien, ya que en la deportiva llevaban los cuerpos para su reconocimiento. De haber ido nos hubiera tocado ver todo el desastre. En ese tiempo yo trabajaba en Sonrix y esa era mi zona de trabajo, por lo que conocía a mucha gente. Las muchachas de las carnitas a un lado del supereconómico, unas fallecieron y otras, como guerreras, como la güera, sobrevivieron, pero con muchas heridas. Todas las ventanas de los vinos y licores de la esquina de la central se rompieron y la chica que ahí trabajaba sobrevivió de milagro, cuando logró bajar una de las cortinas de metal, la cual la protegió. La señora que la ayudaba no lo logró. Fue muy duro cuando pude regresar a visitar a los clientes y ver la destrucción y saber que muchos de ellos no lograron sobrevivir. Mi mamá y yo estábamos en el templo de la resurrección. Yo tenía 9 años. Tomábamos clases ahí en el templo. Ese día mi mamá me dijo que fuéramos a la tienda del supereconómico a comprar gelatinas. Al salir de la clase acababa a las 10 de la mañana. Ese día la clase acabó 10 minutos antes. Ya estábamos afuera del templo. Mi mamá empezó a despedirse de los compañeros de clase. Cuando íbamos en la esquina, le gritaron a mi mamá que había dejado su libro. Se regresó por él rápido. Cuando volvimos a regresar a la esquina, pasó una señora corriendo. Seguimos caminando sobre Pérez Campos y vimos una nube negra y mucha gente corriendo del lado opuesto de la calle y nos decían que no fuéramos, que no entendíamos. Cuando llegamos a la esquina del mercado, nos paramos por donde está la rampa volteando hacia Antonio Plaza y una nube gris tapaba casi todo. Gente corriendo. Vimos un muchacho que no conocíamos con un señor en sus brazos sin manos. Empezaron a acomodar a los cuerpos en el mercado, arriba donde están las rampas. Mi mamá tomó mi mano y me dijo, corre, y corrimos hacia Allende. Vimos cómo mucha gente corría para Antonio Plaza. Mi mamá y yo les decíamos que no fueran, que había gente muerta. Mucha gente fue a ver porque el cajero que estaba ahí, por la vibración del piso, expulsó todos los billetes. Llegué a casa, agarré a mi perro y nos fuimos para Aztecas con una tía. Un día ese hecho será olvidado por completo porque a la gente le vale un sorbete todo. Yo recuerdo ese día y solo tenía 7 años. Ese día me encontraba con mis papás que eran comerciantes en Querétaro. Le hablaron a mi mamá para decirle que se regresara porque había pasado un accidente y sí, literalmente le dijeron que Celaya casi había desaparecido. Mi madre, llena de angustia, se regresó, ya que mi hermana mayor y mi hermano de en medio se encontraban en el tianguis de los domingos trabajando. No podían encontrarlos hasta muy tarde que mi hermana se le ocurrió irse al tianguis de los lunes, ya que era la secretaria y se llevó a mi hermano para allá a trabajar. No podían entrar camiones a esa zona. Nosotros, para entrar a nuestra casa, tardamos mucho y con trabajos nos dejaron pasar, ya que vivíamos en Felipe Ángeles, muy cerca del Mercado El Dorado. El recuerdo de cómo olía y se veía era triste, y después de un rato nos dejaron sin luz y no nos dejaban prender las estufas. Estábamos sin comer. Cuando cae la noche, pasaron avisando que teníamos que desalojar, ya que el tanque de gas que estaba arriba de Carnitas Rodrigo podría explotar. Fue horrible vivir esa experiencia. Tristemente siempre dolerá. Mi tío trabajaba de paramédico y era fotógrafo y periodista en El Sol del Bajío. Fue a ayudar como socorrista porque no se daban abasto. Ese día casi lo corren del periódico porque le pedían la nota y más que nada muchas fotografías para ser de los primeros periódicos en informar.
pero su deber humano como paramédico lo condujo a ayudar a todos los lesionados. Ese día nos cuenta que murieron muchos de sus compañeros de la Cruz Roja, bomberos y elementos de seguridad pública. Cuando ocurrió la segunda explosión, él llevaba heridos al Hospital General y no lo tocó estar ahí cuando ocurrió. Al regresar para seguir ayudando, comentaba que habían más cuerpos. Ya era de sacar más cuerpos que heridos, que no concuerda con el número de muertos que de forma oficial hubo. Uno de mis vecinos fueron a apoyar en los días que siguieron para la recolección de escombro y lo que se pudiera ocupar. Cuenta que estaban arriba de lo que antes era el súper económico, que quedaba atrás de donde fue la explosión, y cuenta que estaban limpiando, recogiendo cascajos de cemento y pues limpiando el techo. Y entre todo eso encontraron pedazos de manos, cráneos, y por esos hechos no comió por más de una semana. Sobreviví a base de agua, por el recuerdo del olor, el asco y el trauma que le generó esta situación. Ese día lo recuerdo muy bien. Yo solía ir a comprar mi mandado en Antonio Plaza. En ese tiempo tenía a mi hija de bebé, además de 3 hijas más grandes, y mi idea era despertarme, ir por el mandado con mi bebé y regresar. Pero se despertó con hambre. Me puse a darle de comer y entre le daba y hacía otras cosas se hizo un poco tarde. También solía comprar menudo ahí cerca de donde vivía, que en ese entonces era pasando la Mega Comercial, ahora Mega Soriana, en la colonia Jacarandas. Agarré mi olla y fui a comprar el menudo. Cuando ya venía de regreso se escuchó una explosión horrible y vaya que estaba alejada de la zona. Pensaba que habían dejado caer un torno, ya que estaba pasando cerca de un taller de torno que había ahí, o algún tipo de maquinaria, pero como del segundo piso hacia el vacío. Se cimbró el piso al momento de la explosión, por eso pensaba que había sido ahí cerca. Llegué a la casa y estábamos almorzando. Tocaron a la puerta y cuando fui a abrir era mi mamá. Ella vivía por el Mercado Dorado y me contó todo. Salimos a la calle y vimos el humo negro altísimo. Me empezó a contar que había explotado al lado donde solíamos comprar pasta para hacer chicharrones. Y esa era una de mis paradas y me sorprendí demasiado. Ella llegó porque la desalojaron. El ejército desalojó toda la colonia por el peligro que podría explotar. Salieron muchos rumores que se llevaron camiones de volteo, se llenaron de cuerpos y parte de ellos, y se los llevaron a la Deportiva Miguel Alemán. Nadie cree que hayan sido solo 70 muertos. La cifra puede subir a más de 200, muchos desaparecidos y muchos desintegrados por las mismas explosiones. Es un domingo triste que nadie debe olvidar. Ahora escucharemos la transmisión de Radio Lobo que estremeció a Celaya. Rafael Pinzón caminaba entre los escombros tras la primera explosión sin imaginar que la segunda detonación traería aún más tragedia. Ante el asombro de ver tantos cuerpos en la zona, la magnitud del desastre se hizo evidente. A su lado, Alejandro Martínez Nogués, conocido como el Llanero Solitito, con la voz quebrada, recuerda que años atrás ya se habían detenido a personas que vendían cohetes y las habían dejado libres. Sus palabras y el sonido del caos quedaron grabadas para siempre, mostrando el miedo, la indignación y el dolor de aquel 26 de septiembre de 1999. Radio Lobo en el 950 de amplitud modulada. En este momento hacemos un enlace con nuestro compañero Rafael Pinzón hasta lo que es el mercado de abastos, la zona de la central camionera. Hace unos momentos hubo una explosión, hace unos momentos hubo un accidente aquí en la ciudad de Celaya y bueno, pues vamos a tratar de comunicarnos con el señor Rafael Pinzón. Rafael Pinzón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días al auditorio que nos escucha a través de Así Sucede. Estoy frente a uno de los momentos más trágicos en estos momentos en la historia de Celaya. Te quiero decir que estamos viendo escenas impresionantes en Antonio Plaza, justo donde está la central de abastos. De verdad es que es impresionante las escenas que estamos viviendo. El lugar cercano a donde está
Carnita Rodrigo, justamente a la parte de enfrente, está prácticamente destrozado. Estoy caminando cerca de un lugar en donde encuentro personas destrozadas, en donde era el depósito directo de fábrica de pañales desechables. Te quiero decir y quiero comentar al auditorio que esta zona de Antonio Plaza, cerca de lo que es la zona de abastos, está cerrada. Yo le pido por favor a la gente que nos esté escuchando que no venga a esta zona. Fue una explosión muy fuerte, es una explosión que los bomberos todavía no pueden controlar. Nos han advertido que esta zona todavía puede tener algunas explosiones, pero bueno, pues finalmente estamos a cerca gente de la Cruz Roja Mexicana, sí. Por favor, la gente que pueda donar sangre, que acuda a los centros médicos, por favor. Necesitamos bastante sangre, ya que hay bastantes compañeros bomberos y otras corporaciones que salieron también lastimados. Por favor, les pido eso, apóyenos con la sangre. Muy bien, pues el llamado a nuestros amigos de la Cruz Roja es impresionante. Ahora hay algunas explosiones en esta zona. Y bueno, pues te quiero decir que estamos todavía con esta crónica de lo que está ocurriendo aquí. Por favor, la gente que no tenga nada que hacer en esta zona de Antonio Plaza, cerca de lo que está Carnita Rodrigo, por favor que no venga. Hay muchos curiosos y todavía hay algunas explosiones. También perdimos una ambulancia de Cruz Roja y tenemos... Bueno, pues... Estamos corriendo porque acaba de haber una nueva explosión en esta zona, Martín. Y bueno, si tú escuchaste, alcanzaste a escuchar otra explosión, Martín. Martín, ¿me escuchas? Así es, Rafael. Rafael, si me escuchas, ¿tú estás bien? Sí. ¿Sí estás bien? Perfecto. Estamos bien, pero Martín, no te quiero decir que hay compañeros en esta zona. Hay bomberos y hay compañeros. Vamos a correr porque nos están rodeando, que corramos. Parece que es incontrolable el fuego, la explosión. Todavía hay. Híjole, pues todavía hay mucha gente por esta zona. Rafael. Es que no vengan en esta zona, Martín, por favor. Rafael. Sí. Estamos recibiendo bastantes llamadas del auditorio para informarnos que quieren saber a qué le sucedió esto. Nosotros estamos llevando la información. Rafael, yo les pido tanto a ti como a todas las personas que se encuentran en el área del siniestro que se alejen. Sabemos que tenemos que pasar información, pero es importante que ustedes sepan que estamos con ustedes. Tengo la línea telefónica tanto a rescatistas como a las personas que han estado de cerca y ellos tienen el reporte, Rafael. Elsa, yo te quiero decir que no le pedí a la gente que no se acerque a esta zona. Yo a veces que te haga una crónica de lo que está pasando aquí, pero yo le insisto a la gente, no se acerquen a esta zona, carajo, porque como tú escuchaste fue una explosión fuerte. Vamos a tratar de ver qué pasó, porque había compañeros que estaban de prensa trabajando ahí. Yo me había recién alejado para platicar con el ingeniero Salles y nos agarró la explosión. Rafael, 2 metros. Rafael, ¿estás bien? Sí, estamos bien, no. Yo me estoy preocupado más bien por mis compañeros reporteros y fotógrafos que estaban en aquella zona. Estaban estoy tratando de regresar un poco para ver si estaban los bomberos adentro tratando de sofocar el incendio cuando hubo esta nueva explosión. Le pedimos al auditorio que nos escuche que no se acerquen a esta zona. El Antonio Plaza, en la esquina de Ignacio Jordan, ¿lo comentaste? Me utiliza ver a compañeros reporteros. Que están bien. Tranquilo, Alejandro, tranquilo. Están bien. Yo sé que es complicado llevarle a la ciudadanía este tipo de información. Le quiero hacer esto porque a ver, aquí está Alejandro Martín Nogués. Alejandro. Adelante, Alejandro. Unas personas que hace casi 2 años detectaron con explosivos en la esquina de una bodega que es en esta zona del mercado. Son las mismas personas, Rafael. La supuesta justicia los dejó libres, no saben por qué. Y ahí están las consecuencias. Volvieron a montonar explosivos en una bodega y ahí está la consecuencia, Rafael. Ahorita
ahorita les tocó la explosión a bomberos y a todos. Hay más socorristas muertos, yo creo, Rafael. Bueno, Elsa, por favor, que la gente no venga a esta zona, que no venga a esta zona. Ni los propios cuerpos policíacos, ni las autoridades de protección civil en este momento tienen la capacidad para saber qué está pasando. Y bueno, pues lo que nos siguen insistiendo es una tontería. Yo insisto, hace unos minutos estábamos con los compañeros bomberos, estaban adentro. Yo hacía la crónica de que veíamos cómo se le estaban jugando y nos llega una nueva explosión muy fuerte. Es cerca de ustedes, además, Rafael. En esta zona, y bueno, pues vamos a ver qué más podemos informar. Chichi Padilla, ¿tú tienes algún reporte nuevo? De momento no tenemos nada, Rafael, pero en estos momentos nos vamos a trasladar, que podemos pasar hacia lo que es Constituyentes. ¿De qué lado se quedó la motocicleta? Tú ves que no nos dejan pasar hacia lo que es Constituyentes sobre Antonio Plaza. En el momento que nos dejen pasar, bueno, pues vamos a ir hacia el hospital para mantener informado a nuestro auditorio y saber cuántas personas han heridas y el saldo de esta trágica explosión. Rafael, yo sé que es complicado para ustedes en esos momentos quizá tener el nombre de las personas que han fallecido. Tenemos bastantes llamadas telefónicas que nos insisten con que les demos esta información. Yo sé que ustedes están en el lugar de los hechos y que estamos informando al auditorio, así sucede, el auditorio de Corporación Multimundo. El uso indebido de la pirotecnia puede ser un espectáculo efímero, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras y duraderas. La seguridad y la responsabilidad deben ser nuestra guía al disfrutar de estos productos. Recordemos que la diversión de un momento no vale la pena el riesgo de dañar a otros o a nosotros mismos. La verdadera celebración está en disfrutar sin poner en riesgo nuestra integridad y la de los demás. Disfruta las fiestas venideras de forma sana y segura. Y en estas lluviosas noches de septiembre el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.